es un acto de corrupción. Cuando toma un puesto de congresista un inepto que no sabe lo que es la gestión de las reservas, que no sabe qué es, son una vergüenza. No soy considerado en esto. Mi opinión personal, es un crimen que hayan congresistas que legislen sobre temas sobre los cuales tienen solo ideas equivocadas y asesores de quinta. Bien, el presidente del directorio del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, se presentó en la Comisión de Presupuesto y desde luego hubo preguntas y comentarios de toda naturaleza, pero nos interesa en particular, y vamos a compartir con ustedes, las intervenciones de 3 congresistas, legisladores, es decir, son gente que se supone formula las leyes que finalmente se ponen en vigencia si es que obtienen los votos necesarios en el país. Son el congresista Wilson Quispe, de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, la congresista María Agüero, de Perú Libre, y el congresista Alfredo Pariona, de la bancada socialista. Vamos a ver lo que le preguntan al presidente del Banco Central. Específicos ha considerado el BCR para fomentar la recuperación del empleo formal en estos sectores. Y asimismo, teniendo en cuenta la fuerte inversión del gobierno subnacional prevista para el 2024 y 2025, ¿cómo plantea el BCR coordinar con los gobiernos regionales para garantizar que estos fondos se inviertan de manera eficiente y sostenible? ¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que éste sea digno, con salarios justos y con derechos laborales plenos? ¿Cuál es la posición del BCR frente a la posibilidad de implementar una reforma tributaria progresiva que alivie las... Velarde tuvo que explicarles cuáles son las funciones del BCR y les explicó que esencialmente el Banco Central se ocupa de mantener la inflación controlada, y de hecho lo ha conseguido después de que llegó a 8 punto algo en la época inmediatamente posterior a la pandemia. No tiene que ver con el empleo, no tiene que ver con las exportaciones o las importaciones, no tiene que ver con el crecimiento en las regiones. Es decir, atribuir la responsabilidad de eso al BCR es como que invitaran a alguien del Senami y le echaran la culpa del fenómeno del niño, más o menos, ¿no? Ahora, por supuesto, los congresistas no tienen que saber acerca de todos los temas, no tienen que ser duchos en economía, pero si van a recibir al presidente del Banco Central, lo menos que pueden hacer es revisar antes la Constitución para enterarse qué es aquello que debe hacer y hace el banco y qué es aquello que no hace, porque de otra manera quedan un poco como los 3 chiflados de la economía, que es lo que hemos visto hoy en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Bien, para comentar esto y otras cosas más asociadas a la economía, tenemos al economista Carlos Adriancén. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Encantado. También soy profesor y decano de la Facultad de Economía de la UPS. Ok. Y en esa calidad, ¿qué impresión te ha dejado las intervenciones? Yo no sería muy condescendiente. ¿Ah? Yo no sería condescendiente con ellos. Que 3 funcionarios públicos ejerzan sobre una materia sobre la cual no tienen la menor idea y opinen, es un acto de corrupción. Cuando toma un puesto de congresista un inepto que no sabe lo que es la gestión de las reservas, que no sabe que el BCR no puede alterar las condiciones de un préstamo, o que las reservas están justamente como una forma de contrapartida a la emisión de dinero de alto poder, es escandaloso. O sea, no es casual que en Bolivia al sol se le llame el dólar. Cholar, porque el señor Velarde y sobre todo los técnicos del Banco Central saben de teoría monetaria, saben de economía monetaria. Es una vergüenza, una falta de respeto al pueblo que estos señores utilicen agenda política, porque lo que buscan en esas preguntas es tomar el Banco Central. ¿Por qué Bolivia está tan mal? Porque personas ineptas toman control del Banco Central, seguramente con las ideotas que tienen estos señores. Esto no debe ser tolerado, esto no es broma. Esto es corrupción burocrática, que un inepto ejerza de congresista. Por lo menos es una tomadura de pelo a los electores. No, es quien le pide el voto a la ciudadanía para representarla
está dando por sobreentendido que domina mínimamente las materias sobre las cuales va a discurrir en el desempeño de su cargo. Tal vez se limpiarían la cara si proponen una ley que garantiza que en el futuro los congresistas no pueden llegar al Congreso con tal nivel de ignorancia y de irresponsabilidad. Bien, y también lo que mencionabas a propósito de la plantilla ideológica con la que se acercan al fenómeno, ¿no? Porque claro, aquí se cortó un poco antes la intervención del congresista Alfredo Pariona de la bancada socialista, porque él después, hablando del crecimiento y de las reservas, dice, ¿cómo explicamos que en las zonas rurales que no haya crecimiento? ¿Quiénes se enriquecen? Integrantes de la CONFIEP, ya más plantilla ideológica que aquella no puede haber, ¿no? Los empresarios, algunas personalidades, los dueños del Perú, como se dice. Ellos saben perfectamente lo que quieren. Ellos quieren avasallar el Banco Central y tomarlo. Claro que sí. Yeah. Lo que pasa en Bolivia no es casualidad. Un gobierno de izquierda como lo que estos señores sirven y aprecian tanto, es un gobierno que oprime, que requiere tomar instituciones. Y una de las instituciones que Castillo no pudo tomar fue el Banco Central. Es importantísima la autonomía del Banco Central. No es el señor Velarde el que maneja el análisis técnico del Banco Central, sino generaciones de tecnócratas honestos y capaces en instituciones como la Superintendencia o el Banco Central, los que le dicen al directorio cuál es el rumbo que toma la economía. Estos señores quieren avasallar la institucionalidad del Perú, empobrecer al peruano de pie y dicen tontería. Pues. Pero, digamos, por lo menos uno pensaría que quieren causar una buena impresión frente a sus electores, dar la sensación de que conocen la materia que están abordando. La congresista María Agüero le dice, ¿qué medidas concretas se están tomando desde el BCR para que la estabilidad de precios no implique, digamos, una reducción del poder adquisitivo de los sectores populares? ¿Cómo va a ser la estabilidad de precios? Es un crimen, una vergüenza que alguien apueste y gaste su plata, porque la señora Agüero tiene plata, para llegar a ser congresista sin tener la menor idea de lo que es la política macroeconómica del país. Porque esto afecta a los más pobres. Son una vergüenza. No soy considerado en esto. Mi opinión personal, es un crimen que hayan congresistas que legislen sobre temas sobre los cuales tienen solo ideas equivocadas y asesores de quinta. Sí, bueno, yo mencionaba, son legisladores, son quienes, junto con otras 127 personas, formulan las leyes. El Ejecutivo también hace algunas, por supuesto, pero las leyes tienen un impacto económico. Positivo o negativo, hay hasta escuelas que se dedican a analizar e investigar precisamente. Claro, el sector público peruano hoy día se caracteriza por un tránsito. Su nivel de corrupción burocrática, solo medido por transparencia, subió 20 puestos en la última medición. El nivel de cumplimiento de la ley nos garantiza que en el Perú hay cualquier cosa menos democracia. El nivel de efectividad burocrática medido por el Banco Mundial está en derrumbe. La tolerancia a la violencia ideológica explosiona. Todo eso dibuja la institucionalidad del Perú y dibuja por qué el Perú y la región todo es en declive. El Perú este año per cápita no crece más que en el más generoso de los escenarios 2%, y estamos felices porque en Bolivia se usa la moneda local. Y más bien critican al Banco Central, que es una de las pocas instituciones estatales que da la talla. ¿El trabajo del BCR en estos años te parece que ha sido? El trabajo del señor Velarde, sus directores, pero sobre todo de los técnicos a cada nivel del Banco Central, merece ser respetado y entender la enorme importancia de la autonomía del Banco Central de Reserva. Sí, claro. En la época del primer gobierno de Alan García no existía autonomía del Banco Central. Yo no cometo ninguna infidencia cuando vi a un presidente del Banco Central llorando en la ducha de unos baños turcos porque lo habían amenazado. Así de avasallado estaba el Banco Central, por amor de Dios. Lo había amenazado. Él no es ninguna infidencia, el señor lloraba y decía, me quieren matar. Un presidente del Banco Central, por Dios. Hemos aprendido de esto, al menos de esto parece que sí, o al menos todavía se respeta la Constitución en términos de defender la autonomía del Banco Central. Y a estos periodistas, estos congresistas que se han presentado a declarar, el oprobio, que nadie vote por ellos, por Dios.
Bueno, eso... Que no vayan a ser senadores con la plata que tienen. Muy bien, pero ya que estamos en la inflación ha llegado al rango meta y parece que se va a mantener ahí. Ahí sí. Lamentablemente la última vez que le hemos medido, con los maquinazos, con la liberación de soles asociada a otra bestialidad del Congreso, el Banco Central ha vuelto a salir de la meta, pero seguramente va a volver a la meta, como pasó. Llegamos a tener... Por CTS y AFP, por la liberación de esos fondos. Claro, cuando sacas fondos de larga maduración y los conviertes en liquidez, los precios suben. Claro. Y el Banco Central tiene que distraer su manejo para bajar la inflación nuevamente. Lo ha hecho con éxito, eso es algo que merece ser destacado como el logro mayor de los últimos años. Sin embargo, estos señores no solamente están contentos con destrozar el ahorro previsional de millones de peruanos, usando esos fondos como si fueran subsidios a consumo. O sea, te subsidio con tu propia plata. ¿Qué es eso? Una expropiación indirecta. Eso no es un subsidio. El subsidio se hace tomando plata de los ministerios, señor Lula Galvez, por favor, y gastándolo en la gente que tanto dice preocuparle. Pero sus ahorros no se tocan, porque además los que quedan pierden valor. Si no te has jubilado, entonces parte del valor de tu fondo se ha perdido cuando se ha tenido que vender activos a AFP. Para poder dar el dinero. No me hagas hablar de la última reforma previsional, que es una barbaridad. ¿No? ¿Por qué? Abórdala. A ver, lo único que han hecho es mantener la vida de un agonizante sistema y se le asegura un buen negocio para algunos, pero no se toma en cuenta que el grueso de la gente no tiene ingresos mayores a los de subsistencia y no van a tener jubilaciones al final. La película se va a repetir. Y decir que el costo fiscal de la medida es despreciable es para morirse de risa, porque ponen una pensión mínima que cuando muchos de los que hoy día estén ahorrando la reciban, si llega a salir esta reforma, van a recibir realmente una pensión mínima, pero mínima, porque no va a haber para eso. Una pensión decente es una pensión de 4.000, 5.000 soles para cuando ya las fuerzas no nos dan. Pero una pensión de 50 soles es una burla. Es una burla. Y eso es lo que va a... Eso es lo que hace esa maravillosa nueva reforma, que alarga la industria, claro. Mucha gente la va a defender porque, de hecho, beneficia a algún grupo. ¿A quién? Seamos específicos, ¿a quién beneficia? Beneficia al sistema previsional, a las empresas, porque mantiene a un sistema que ha destrozado el Congreso artificialmente vivo y mete a muchos jóvenes a ahorrar a un sistema que nuevamente seguramente va a ser vapuleado políticamente. No, por amor de Dios. De lo que se trata es de una reforma que permita que la gente tenga mayores oportunidades, teniendo en cuenta algo importante. La mayor parte de la población peruana o de la fuerza laboral no tiene capacidad de ahorro previsional. No tiene. No generan lo suficiente. Les alcanza, digamos, para el bitute, pero no para comprar una jubilación de reparto o de capitalización individual. Así que no me digan que eso funciona. Eso no funciona, beneficia a algún sector, pero no le va a dar jubilación a la gente. Bien, dejemos al Banco Central y hablemos más bien del déficit fiscal, que bueno, ese sí es algo que concierne directamente al Ejecutivo. Bueno, algo crece en el Perú, el déficit fiscal. Lamentablemente. Mira, para entender el problema del déficit fiscal del Perú tiene que medirse en el tiempo, digamos desde los 70, la recaudación de impuestos, ya sea impuestos o ya sea ingresos corrientes del gobierno. Y es una línea casi horizontal que fluctúa. Uno, indicador, impuestos, 15%, presión tributaria total, 20%. Nadie logra subir la tasa. ¿Por qué? Porque apretamos hasta el límite. Ahora, tener un déficit que implica que estás gastando mucho más. De lo que recoges. ¿Y para qué estás gastando? Bueno, tendrás un manejo estatal con gente honrada. No, cada vez tienes mayor control de corrupción burocrática y mayor percepción de corrupción. Ah, pero entonces cumples la ley. No cumples la ley. Ah, entonces tienes alta efectividad. Estamos gastando más en un gobierno que dilapida recursos, un crimen, una vergüenza. Así, en buen español, no se debe hacer esto. Cuando el gobierno quiera gastar, primero que nos garantice que es capaz de gastar sin corrupción y con eficacia.
y los índices que publica el mismo Banco Mundial o Transparencia contrastan que el gobierno más corrupto de la historia del Perú desde hace un buen tiempo es el último. El proceso de deterioro no se detiene. ¿Cuál es la herencia económica de la administración Boluarte? Dejemos... Bueno, le está dejando Castillo, tres bombitas atómicas. A ver. A ver, en primer lugar te está dejando un déficit fiscal que quien lo va a tener que apagar es el próximo. Porque ellos van a quererlo expandir y yo sabe a cuánto llegue a mediados del 2026. Una bomba fiscal. La segunda bomba atómica que está dejando, porque cerrar ese déficit no va a ser una broma, miremos a Milei, es la bomba. ¿Cómo tiene que ser? gobernanza. Pero para que quienes nos escuchan se hagan una idea de cuál es el precio que hay que pagar por eso. ¿Cómo se cierra el déficit fiscal? El déficit fiscal se Con cierra más impuestos. como por ejemplo lo cerró Boloña, que en paz descanse. Boloña gastó lo que entraba. Es decir, en términos de hoy día, tendrías que gastar entre 4 y 5 puntos del PBI menos. Yo idealmente lo encontraría fácil. Cierras algunos ministerios y reasignas gastos sin despedir a nadie. Cierras un montón de botines. Y por supuesto que puedes cerrar la brecha. Claro, no es popular. Y seguramente la presidenta te despide. Ella quiere más bien un déficit robusto para cuando lleguen los próximos. Sí. Y la comparación la favorece. Pero estoy preguntando qué cosa es lo que tendría que hacer el próximo gobierno para cerrar el... Le va a tener que costar ser él el que cierra después de que acaba de ganar una elección ofreciéndole un carro a cada peruano. Y no va a haber para eso, lo que te saque va a faltar su palabra. Porque los candidatos no se preparan para ser gobernantes, solo para ganar la elección. Entonces, si tú le preguntas al mejor candidato, ¿cómo vas a cerrar la brecha? Te va a contar una de vaqueros. Eso ya es una bomba de tiempo. Este gobierno debería tener la decencia de cerrar la brecha antes de julio de 2026, aunque eso no sea popular. Ok, esa es una de las bombas. La otras dos. otra bomba es la bomba de gobernanza de la que he hablado. No puede ser que la corrupción sea cada año mayor, que la ineficacia sea cada año mayor, que la partida de estabilidad y terrorismo, que en realidad es tolerancia ideológica a la violencia, sea cada vez más deteriorada. Todos esos indicadores de gobernanza implican un país que no capta inversiones y que se hunde. El principal problema, ya que lo cité de Milei, justamente es ordenar el conjunto de valores neomarxistas que le han puesto a la gobernanza estatal argentina. Acá el próximo va a tener que despedir a algunos, va a tener que racionalizar gastos, y eso no es popular. Lo normal que hace un gobernante peruano nuevo es patearla para el futuro, con lo cual se maximiza el daño. La bomba fiscal, la bomba de gobernanza, y la tercera bomba es básicamente una corrupción desatada que implica tener lo que no tenemos, es decir, fiscales y jueces y policías que nos aseguren un debido proceso. Cosas como las que nos cuenta el señor Villanueva a diario no pasen, y que todo aquel que esté en el sector público portándose mal o siendo ineficaz debería ser despedido o encarcelado en un debido proceso. Entenderás que esto es inverosímil, es algo que un profesor te lo puede decir, pero en el gobierno no se atreven. Por eso el Perú ya no crece. ¿Y cómo juega la situación de Petroperú en todo este... Petroperú es la este aceituna del Martín. Acordemos cuando éramos chicos, Sí. Petroperú explicaba la mitad de la pérdida de las empresas públicas y generaba muchísima pobreza. A fines de los 80, 2/3 de la población peruana estaba debajo de la línea de pobreza. Ya nadie quiere hablar de eso. Bueno, se cerraron las empresas públicas, se ordenó algo la economía, se hicieron reformas a medias, hasta que llegó Castilla, pues sí, con Humala. Y comenzaron a reflotar primero poquito Petroperú. Y si uno mira desde el 2011 hasta el 2013, el tamaño de los ingresos de Petroperú supera los 60.000 millones de dólares del 2015. ¿Qué quiere decir? ¿Pero la empresa hizo ventas? No. La empresa resistió un montón de preventas, licencias monopólicas y recursos del Estado, con lo cual gastó más de 60.000 millones de dólares en 2015, porque se los gastó todos. Incluso gastó un poquito más. El déficit es 7.000 más que tenemos que pagar todos los peruanos. Petroperú es una fábrica de pobreza y de corrupción, pero que tiene beneficios. Si tú fueras el presidente, le darías empleo a un montón de amigos. Manejarías o tendrías que supervisar un montón de salvatajes.
salvatajes que debería auditar la Contraloría General de la República y el Poder Judicial, porque no está bien lo que está haciéndose con Petroperú. Petroperú debería ser ordenadamente liquidado. ¿Y los bonistas? ¿Para qué compraron bonos? Los bonos se compran a nuestra cuenta y riesgo. La prioridad es que Petroperú no siga costándole a la salud, a la educación y al futuro del país. Muy bien, muchas gracias a Carlos Adriancén, economista y decano de la Facultad Economía de la UPC. de Economía de la UPC, por habernos acompañado aquí en En Portada. Y nos vamos. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself aligned.